Paraguay y Venezuela se juegan un partido ya desde la segunda fecha clave, duro. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Seguimos a pleno con las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, pero en este caso fecha número 2. Hablamos del análisis y predicción de lo que va a estar siendo este próximo martes el encuentro entre Venezuela y Paraguay. Paraguay y Venezuela se van a estar enfrentando en tierras venezolanas, la casa de la Vinotinto, y vamos a estar hablando de todo lo que tenemos para poder analizar, observar, opinar junto a ustedes, comentar de lo que ha sido la fecha número 1 para ambas selecciones, de cómo llegan, de su último cruce entre ambas selecciones por eliminatorias, absolutamente todo acá en este video. Pero antes de arrancar, ya lo saben. Se tienen que suscribir los que no lo estén. Suscríbanse acá abajo, dennos mucho apoyo, mucho amor para seguir con este tipo de videos. También activen la campanita para no perderse ninguno de todos los contenidos que vamos subiendo al canal. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de Venezuela y Paraguay, Paraguay y Venezuela. Fecha número 2 de eliminatorias rumbo al Mundial del 2026. Venezuela y Paraguay se verán las caras el martes 12 de septiembre por la segunda fecha de estas eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 a las 19 horas horario argentino, para poder sacar sus cálculos a lo largo y ancho de este mundo. Ambas selecciones se han visto por doble las caras en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Sus últimos encuentros han sido a favor de la albirroja, de la selección paraguaya, que en principio en las eliminatorias anteriores visitaba a la selección venezolana por la misma fecha que lo hace ahora y ganaba por la mínima diferencia. Paraguay le ganaba de visitante 1-0 a Venezuela con el gol de Gastón a los 85 minutos de partido. Luego de un encuentro muy cerrado, Paraguay logró sacar la diferencia y llevarse los 3 puntos de las tierras venezolanas. Por otra parte, en la vuelta, Paraguay recibiría a la Vinotinto en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y en principio ganaba 1-0 con el gol de Héctor David Martínez. A los 7 minutos de partido ponía el 1-0 para el local. Paraguay ganaba y también además estiraba la diferencia con el gol de Alejandro Romero, el Cacu Gamarra. A los 46 minutos de partido ponía el 2-0 parcial para la albirroja, que se iba encaminando a un nuevo triunfo frente a Venezuela. Pero no iba a ser todo, ya que Venezuela iba a poder descontar en el encuentro con el gol de John Chancellor a los 90 minutos de partido, ya casi finalizando el encuentro. Venezuela se ponía a tan solo un gol de diferencia para igualar, pero no iba a ser suficiente, y ahí Paraguay en su casa iba a terminar sumando 3 unidades más que le iban a permitir este triunfo frente a Venezuela por 2-1. En cuanto al inicio de estas eliminatorias, sabemos que se enfrentan por la fecha número 2 y cómo llegan a esta fecha. En la 1, Paraguay, recordemos que ha igualado 0-0, sí, sin goles frente a Perú, de manera increíble, ya que la albirroja tuvo muchísimas chances para poder abrir el marcador y nunca lo pudo hacer, incluso hasta jugando con un jugador más 45 minutos, todo el segundo tiempo, debido a la expulsión de Advíncula para el equipo y para el conjunto peruano, que también tuvo las suyas, tuvo alguna que otra situación para ponerse en ventaja, pero tampoco lo pudo hacer, y es por eso que Paraguay logró sumar una unidad, aunque casi contando como derrota este empate 0-0 frente a Perú. Por otra parte, Venezuela viene de visitar tierras colombianas de Néstor Lorenzo y todo su seleccionado, y cayeron por la mínima diferencia. Venezuela comenzó derrotada en Colombia por el gol de Rafael Santos Borré. A los 46 minutos de partido, iban segundos de la segunda etapa y el colombiano logró sumar el gol para Colombia y hacer ganar a su selección, hacer salir derrotada a la Vinotinto por la mínima diferencia, 1-0 de Colombia, pensando en la fecha número 2. Mi predicción para este partido
en principio y para poder analizar desde el comienzo es que va a ser un partido muy pero muy reñido y va a ser clave también para lo que van a ser las clasificaciones, sabiendo que son 6 cupos y una en repechaje. Sabemos que las selecciones van a darlo todo y que son 2 selecciones que van a estar luchando por esos últimos puestos de clasificación directa, incluso de repechaje y por qué no también de eliminación. Paraguay y Venezuela se juegan un partido ya desde la segunda fecha clave, duro, totalmente imprescindible de poder perder unidades debido a que entre ellos van a estar luchando por una llave al mundial, y es por eso que Paraguay deberá hacer las cosas de manera muy prolija en tierras venezolanas. Venezuela tendrá su gente, Venezuela tratará de empujar a Paraguay, tratará de llevarse las 3 unidades y de encontrar esos 3 puntos que lo ubiquen de mejor manera de cara a lo que va a ser la próxima doble fecha de eliminatorias. Sin embargo, yo creo que más allá de que Venezuela esté dispuesto a querer marcar esa diferencia, he visto varias falencias en esta primera fecha que no sé si van a ser posibles corregir con tanta rapidez para la fecha número 2. A Paraguay lo vi mucho más firme y creo que nuevamente se va a terminar imponiendo como en las eliminatorias anteriores. Paraguay le va a estar ganando a Venezuela 2-0. La selección paraguaya se impondrá de visitante y podrá sumar de a 3. Igualmente ustedes ya saben que pueden dejar sus predicciones en los comentarios y participar tanto como nosotros con sus análisis de lo que va a ser este partido. En cuanto a la tabla de posiciones que debemos analizar previo a esta fecha número 2, recordemos que Paraguay se encuentra a su vez con Perú compartiendo el tercer y cuarto puesto, sin todavía saber el resultado de selecciones como Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay que estarán jugando en previo después de este video que estará siendo grabado con anterioridad para ustedes. Pero sin embargo igualando con una unidad debido a su igualdad, a su empate, mientras que Venezuela se ubica casi en el fondo de la tabla debido a que si bien Ecuador perdió, esta eliminatoria la comenzó con menos 3 unidades debido al caso de la mala inclusión de Byron Castillo. Por otra parte, la próxima doble fecha de eliminatorias no será dentro de mucho tiempo. Ya a partir del 12 de octubre habrá una nueva fecha, una nueva jornada de eliminatorias sudamericanas. ¿Y qué les depara a estas elecciones? En el caso de Venezuela sabremos que va a estar visitando tierras de Brasil, tierras de Fernando Diniz, Neymar y toda la tropa brasilera para poder competir en estas eliminatorias. El 12 de octubre, 21 a 30 horas horario argentino. Mientras que Paraguay tampoco la tendrá para nada fácil y tendrá que venir a tierras argentinas. El mismo 12 de octubre, 21 horas horario argentino. Luego veremos realmente si los horarios son los que están marcados o terminan tendiendo a cambiar, pero ninguno de los dos la tendrá fácil. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Hemos finalizado con este análisis, con esta predicción de lo que va a ser Venezuela, Paraguay, Paraguay, Venezuela. Duelo más que directísimo por lo que va a ser una clasificación al Mundial del 2026. Un cupo de esos 6 directos o mismo del repechaje. La verdad que muy duro, pero bueno, esperamos que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. También nos pueden apoyar, nos dejan un enorme like si les gustó el video y si quieren más, dedito para arriba. Comenten, dejen sus resultados, cómo creen que va a finalizar este partido entre Venezuela y Paraguay en tierras venezolanas. Pueden dejar resultados, goles, goleadores, quién gana, quién pierde, si empatan, el resultado en números, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.